bueno, estamos en la última media hora de nuestro programa y habíamos hablado de lo que, no sé, la cantidad de variables económicas que están en crisis y generan mucha incertidumbre en la economía mundial, pero particularmente en nuestro país. Y bueno, para tratar de arrojar un poquito de luz a todo esto, estamos ahora en contacto con Juan Pablo Zambotti, quien es licenciado en Economía y a quien no lo conozco personalmente, pero he visto una charla muy interesante donde habla de un montón de datos que seguramente nos van a ser útiles. Juan Pablo, Darío Ríos te saluda, buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por el llamado. En principio te aclaro que soy licenciado en Administración, especialista en Finanzas, no en Economía, pero bueno, estoy atento a tus preguntas. Sí, bueno, mira, sabés que me habían advertido esto y yo lo anoté mal, te pido disculpas. No hay ningún problema. Bueno, le pido disculpas a los oyentes también. Bueno, no sé por dónde empezar, en realidad, ¿cómo describirías vos la situación económica financiera del presente y el futuro en Argentina, si se puede sintetizar, ¿no? Mirá, la verdad que la situación no solo es complicada a nivel local, sino también a nivel internacional, lo cual eso, en principio, nosotros como país somos un país que tiene muchos problemas económicos y nos afectan todo lo que pasa en el resto del mundo. ¿Sí? En el resto del mundo hay una pandemia que la están manejando bastante mal, por ende, eso ya en principio nos afecta. A eso hay que sumarle todos los problemas que nosotros ya tenemos. O sea, nosotros somos para ponerlo, que la gente lo pueda entender, nosotros somos un paciente en terapia intensiva. O sea, cualquier complicación de un paciente en terapia intensiva lo lleva cerca de la muerte. Bueno, nosotros estamos así, en una situación económica que ya venía muy mal. No es una situación económica, nosotros el coronavirus no nos agarra en una situación de crecimiento, ni mucho menos. Nosotros veníamos prácticamente los 2 últimos años de Macri de crecimiento, veníamos con caída del PBI, o sea que nos agarra en un momento horrible y nos lleva a un momento mucho peor. Claro. Entonces, esta situación nos implica un montón de riesgos, un montonazo de riesgos que antes de la pandemia estaban latentes y ahora definitivamente están, como digamos, mucho más cerca. Y siempre yo planteo que la Argentina es una Ferrari que va a 400 kilómetros por hora, pero que lamentablemente la maneja Chano, ¿sí? Entonces, eso hace que muchas veces, por más buena que sea la Ferrari, por más bien que frene, indudablemente en algún momento vamos a sufrir las consecuencias del mal manejo, ¿no? O sea, y eso cada vez se acerca mucho más. Todas las variables macro son absolutamente un desastre. Obviamente que este gobierno, digamos, eligiendo una alternativa entre salvar vidas, entre comillas, y salvar la economía, obviamente se ha puesto definitivamente a salvar vidas y ha dejado de lado la economía, y eso inevitablemente en el corto plazo, en el corto mediano plazo, se va a ver reflejado digamos, en la economía de las personas, ¿no? Eso va a ser un golpe fuerte. O sea, la pandemia recién empieza a nivel daño económico. O sea, el paliativo que está dando el gobierno a las empresas y demás es muy bajo. O sea, los préstamos que está dando y los subsidios y demás es muy chiquito, teniendo en cuenta el daño que se está generando en la industria, sobre todo, ¿no? Tenemos caídas en la industria jamás vistas en la historia argentina. O sea, la verdad que las caídas vistas en tan poco tiempo, ¿no? Si bien tuvimos crisis importantes como la del 2001, o sea, indudablemente esta no solo creo que va a ser más importante que la del 2001, sino que en menos tiempo. O sea, a la crisis del 2001 llegamos después de 10 años de atraso cambiario, con otras cuestiones. A esta crisis llegamos básicamente en un mes, en 2. Entonces, ojalá que la salida sea rápida, pero bueno, para eso se va a necesitar mucha mano, digamos, buena praxis por parte del gobierno, cosa que indudablemente me cuesta creer, ¿no? En los últimos años, en los últimos 20, 25 años, la verdad que al gobierno le ha costado mucho manejar la parte económica del país. En una situación de pandemia, renegociación de deuda, la verdad que aún lo veo más complejo. No digo que sea imposible, pero bueno, las probabilidades no están a nuestro favor. Sí, ahí te quería hacer bueno, en realidad me surgen un montón de preguntas, pero vamos a tratar de ordenar, pero la situación de pandemia global para la negociación de la deuda, ¿favorece o desfavorece al país? Porque no, muy buena pregunta.
favorece totalmente, o sea, favorece, la verdad que la pandemia en ese aspecto vino en un momento ideal, porque qué mejor negociar algo cuando está todo horrible en el mundo. Si el mundo estuviera bien y estuvieran creciendo y demás, los acreedores se plantarían desde otro lugar, o sea, porque no les molestaría esperar por ahí para cobrar y tratar de cobrar un poco más, pero en una situación de pandemia donde las carteras se destrozaron, donde los bonos en el mundo pagan tasa negativa, a ver, en muchos países los bonos pagan tasa negativa, o sea, compras un bono y tenés que poner plata encima, literalmente. Entonces tenés que pagarle vos al bono. Entonces, ante una situación de esa, ponerse a negociar una reestructuración es ideal. En ese aspecto nos viene bien. El tema es cómo se negocia, ¿no? O sea, aparentemente la situación para negociar es buena, el negociador, tengo mis reparos, pero supongamos que estudió toda su vida para eso, supongamos que lo está haciendo relativamente bien, pero bueno, después aparecen otras cuestiones que por ahí no tienen que ver con la renegociación de la deuda, que ensucian un poco la situación y la complican. Por ejemplo, esto de la expropiación, que más allá de que esté bien o mal, se hace en un horrible momento. Si vos estás negociando una reestructuración de deuda y salen en todos los medios que vas a expropiar a una de las empresas exportadoras más grandes del país, y la verdad eso no te puede ayudar nunca en una negociación. No entiendo, repito, ni siquiera estoy diciendo que está bien o está mal, será tema para otra charla, pero digo, hacerla en este momento, a veces estas malas praxis es lo que yo digo del gobierno, que no tiene ningún sentido. O sea, plantear una situación de cómo salir, te dan la libertad condicional, lo primero que haces cuando salís te robas un kiosco, o sea, o gustás un caramelo en un kiosco, pero te acaban de soltar, o sea, estás tratando de hacer buena conducta y haces eso, o sea, no, hay cosas, por eso que digo que estas cuestiones no las entiendo, o sea, porque podrían haber hecho esta misma apropiación dentro de un mes y no hubiera cambiado nada, porque ya la deuda seguramente estaría cerrada, y bueno, después sí, hacés lo que querés, digamos, ya está cerrado el tema, pero la verdad que no, son estas cuestiones que no entiendo a veces por qué ya una situación que se viene alargando por demás, el tema de la deuda se viene estirando, creo que ya por demás, pero bueno, yo creo que, estoy convencido de que esto tiene que terminar bien, o sea, la reestructuración se tiene que dar, porque si no realmente vamos a una situación no compleja, complejísima, vamos a una situación más parecida a la de Venezuela, en el sentido de que nos vamos a quedar, si por alguna de esas razones que ya digo que serían inentendibles, no llegamos a poder reestructurar la deuda, entramos en default, literalmente al otro día tenemos una corrida cambiaria, tenemos una corrida bancaria, tenemos una hiperinflación, pero en menos de un mes. O sea, eso no tengo dudas que es así, porque aparte todo el mercado está dando por descontado, todo el mercado y todo el mundo está dando por descontado que la deuda ya está cerrada, por lo tanto un default sería algo que nadie espera, por eso las consecuencias económicas serían gravísimas, porque ahí sí, al no poder conseguir más financiamiento externo, nos quedarían las reservas nada más, que no son nada, para afrontar una situación sin financiamiento, y después nos quedaría la emisión de pesos como única alternativa de financiamiento. Bueno, ya sabemos cómo termina siempre eso, ¿no? Sí, ahora sí, bueno, se habla de un plazo hasta el 19 de junio para negociar, pero voy a pasar un poquito por el tema de Vicentín. Hace unos minutos hablamos con el intendente de Reconquista y nos decía que la posición de la comunidad y en general es que no querían expropiación ni extranjerización. Aquí apunto a vos como licenciado en administración, ¿cuál sería la salida? ¿Hay una salida razonable exceptuando esas dos, esos dos extremos? Mira, la salida razonable debería ser, en cualquier país del mundo lo es, digamos, en cualquier país serio donde existe la seguridad jurídica, debería ser por medio de la justicia. O sea, acá hay que investigar, hay que dejar que el concurso termine, porque pueden pasar varias cosas. Primero, que el concurso termine bien, y Vicentín se siente con los acreedores y renegocie y pueda seguir funcionando, y acá no pasó nada. O sea, eso es una alternativa que tienen las empresas, una alternativa legal y válida que tienen las empresas para reestructurar sus pasivos. O sea, eso es válido. Meterse en el medio de eso ya es un problema legal importante. O sea, si vos me decís, ¿qué harías vos? Yo haría que primero termine el concurso de acreedores. Ahí se vea si hay quiebra o no. Si hay quiebra, obviamente, uno de los principales acreedores sería el Estado. Por lo tanto, sería
sería un principal actor en la quiebra, y ahí sí podría hacer valer su posición, y bueno, y en ese momento sí tomar posición de la empresa y tratar de rescatarla, si se quiere, que se ha hecho con varias empresas que se ha rescatado de esa manera, esperado que quiebre, y después se arma una cooperativa o se arma alguna estructura para poder manejarla, ¿sí? Eso sí es legal y está bien, y no me parece nada mal, y lo bueno de esta situación es primero que no habría que pagar nada por la empresa. Si vos expropias una empresa la tenés que pagar, y encima tenés que asumir todas las deudas de esa empresa, o sea, no tiene absolutamente ningún sentido expropiar una empresa que está quebrada, o sea, esperás que quiebre y la tomás gratis si se quiere, ¿se entiende? O sea, no tiene mucho sentido hacerlo de esta manera. Aparte, vos permitiendo la quiebra, permitís después el juicio, porque si hubo un vaciamiento, ¿sí? Si hubo un vaciamiento, hay que investigar eso, que es clave, o sea, la quiebra puede ser fraudulenta, entonces ahí también se va por los dueños de la empresa. En una situación de expropiación, los dueños de la empresa quedan mucho más cubiertos. O sea, el Estado se está metiendo en un problema legal mundial, porque esto va a juicio. Después los dueños de la empresa, si no están de acuerdo, bueno, miren lo que pasó con YPF, ¿no? Sí, o sea, claro. Si después los dueños de la empresa no están contentos con lo que le paga el gobierno por la expropiación, van a un juicio internacional, y si pierden el juicio después les tienen que pagar. Y aparte de tener que pagar el juicio, de tener que pagarle a la empresa, de tener que asumir todos los pasivos, no entiendo cuál es la ganancia. Si pueden dejar que se caiga y comprarlo por 2 pesos o nada. No sé si se entiende, pero por eso digo, son cosas que uno no entiende mirándolas. O sea, ¿por qué pasan? O sea, si no tiene sentido. Si ya la quiebra es fraudulenta, que es probable, hay que dejar que se caiga y que los culpables sean juzgados por lo que hicieron, y ahí sí el gobierno puede interceder cuando ya está la quiebra y hacerse cargo de la empresa. Repito, eso ha pasado con múltiples cooperativas que funcionan, ¿no? Juan Pablo, ¿qué tal? Te saluda Gabriel Ríos Malán. ¿Qué haces, Gabriel? Buen día, ¿cómo estás? Te quería consultar si vos crees o ves que el gobierno tenga un programa económico. Mirá, no solo este gobierno, ninguno de los últimos gobiernos ha tenido un plan económico. Eso me parece la situación más grave de todas. O sea, si vos no tenés un rumbo y no tenés a dónde ir, cualquier camino te deja bien. O sea, literalmente uno de los problemas que tiene la Argentina es no plantear objetivos de largo plazo. La única manera de plantear objetivos de largo plazo es con un plan económico, y tiene que ser un plan económico consensuado. O sea, consensuado con otras fuerzas políticas, en donde gane quien gane en los próximos 20 años, haya un rumbo. O sea, más allá de que se pueda ir después por derecha a ese lugar, o se puede ir por izquierda, pero que todos los que vengan estén de acuerdo que tenemos que ir a un lugar y tenemos que plantear cuáles son nuestras prioridades y decir, bueno, a qué le vamos a dar importancia, le vamos a dar importancia al agro, le vamos a dar importancia al software, cuáles son nuestros potenciales, sentarse y diseñar un plan económico, repito, entre todas las fuerzas, para que después las respeten todas, y gane quien gane, se trate de ir al mismo lugar. Eso es lo que hacen todos los países, digamos, del mundo. O sea, todos los países serios del mundo planifican a 15, 20 años. Acá no se puede planificar ni a 15 meses. Entonces, indudablemente, el corto plazo te lleva siempre a estar apagando incendios. Entonces, lo urgente siempre es más importante que lo importante. Y bueno, y así estamos, apagando incendios, y nunca buscamos cuáles son los focos de incendio. O sea, ¿por qué se producen los incendios? Y siempre se producen por las mismas razones. O sea, no pensamos a largo plazo, no armamos planes a largo plazo, no tenemos plan económico, y eso nos lleva a pensar en el corto. Entonces, como pensamos en el corto, nunca pensamos en el largo, y así vivimos hace 40 años. O sea, que nunca hubo un plan económico serio en la Argentina. Cuando digo serio, repito, tiene que ser consensuado. Si lo plantea un gobierno, después el gobierno que viene llega con otra ideología y lo cambia absolutamente, no vamos a ningún lado, todo lo contrario. Por lo menos lo único que se ha mejorado en los últimos años en la Argentina es que antes, cuando asumía un gobierno, destrozaba todo lo que había hecho el anterior por un tema de ideología, de venganza, qué sé yo. Por lo menos en estos últimos gobiernos ya no se destroza lo que hizo el anterior, por lo menos se siguen algunas cuestiones, y bueno, hemos mejorado en eso. Pero la verdad que no entiendo por qué no hay voluntad política de querer juntarse todos y diseñar realmente un plan económico que trate de calmar, porque eso también calma. Cuando vos tenés un objetivo y todo, a los acreedores internacionales les podés vender algo que es a largo plazo. O sea, vos le estás ofreciendo bonos que vencen dentro de 20 años.
y no le planteaste ni siquiera cómo vas a hacer para pagar el año que viene. O sea, a ver, la reestructuración de deuda se está discutiendo cómo vas a pagar intereses dentro de 2 años y no sabemos ni cómo vamos a estar dentro de 10. O sea, y que se está metiendo bonos que quizás tengan en cuenta que mucha de la gente que está en esta reestructuración entró en una reestructuración anterior. O sea, ya se morfó una reestructuración anterior. O sea, yo no puedo creer cómo hay fondos en el mundo que siguen invirtiendo los bonos argentinos después de tantas reestructuraciones y default, ¿no? Sí, es una cosa donde yo te quería explicar un poquito, preguntar en realidad, volviendo a Vicentín. Vos hablabas de esperar la quiebra, que la justicia determine. Lo que ahí tengo 2 preguntas para hacerte. Uno, ¿cuál es el costo laboral de una eternidad que tarda generalmente la justicia en resolver, ¿no? Porque también está el país en una situación donde no podemos perder un puesto de trabajo. No, literalmente. Igual los puestos de trabajo se van a perder. A ver, vos no podés tapar el sol con la mano o la situación de pandemia también te da una excusa para poder subsidiar. A ver, estás emitiendo a diestra y siniestra. O sea, la situación de pandemia te da la luz verde para poder indemnizar a todas esas personas y eventualmente por un tiempo determinado poder pagarles un sueldo, si se quiere, un subsidio, lo que sea, hasta que la situación se normalice. Eso como Estado vos lo podés hacer y nadie va a estar en contra de eso. O sea, y si bien la justicia es lenta y es horrible, hay que respetarla. O sea, porque si ya no podemos respetar la justicia, o sea, la situación que estás planteando por salvar unos puestos de trabajo, después a la larga te termina costando el doble. Y te termina costando el doble porque después hay que pagarlo en dólares. O sea, la situación ahora vos la podés resolver emitiendo pesos, pero si te metes en una expropiación y después va a un juicio y perdés el juicio y tenés que pagarlo, tenés que pagar en dólares. Aparte la deuda de la empresa están en dólares. Claro. Y es mucho mejor sentarse con una empresa a la que le debes dólares, en donde la empresa está quebrada, ¿sí? Que ya está arreglada literalmente la deuda porque te va a agarrar lo que vos quieras, o sea, que si vos se la expropiaste. O sea, a ver, estás ganando unos despidos menos, que los podés arreglar emitiendo y dándole un subsidio, contra perder una fortuna de dólares en deudas y en juicios futuros. O sea, yo estoy mirando la parte, yo me dedico a las finanzas, yo miro los números y digo, a ver, es mal menor, esto es un problema que va a costarle al Estado si se quiere meter, ¿no? Ahora, que cueste lo menos posible, que me cuesten pesos. Yo los pesos los emito y bueno, emitiré un poco más. Ahora, si mi costo es en dólares, yo no puedo emitir dólares. A ver, efectivamente es algo que no vamos a poder hacer nunca, así que si yo puedo mitigar, se llama reducción de daños eso. O sea, cuando vos ya sabés que vas a tener un daño, que sea el menor posible. Bueno, para mí que el daño sea medido en pesos y en corto plazo, porque por más que la justicia sea lenta, en algún momento va a tener que fallar. En el mientras tanto, vos podés plantear algún tipo de intervención. Eso sí me parece lógico y me parece bien. En la intervención se supone que el interventor puede arreglar algunas cuestiones y tiene un poco más de vía libre. Entonces, vos tenés caminos intermedios antes de expropiar. O sea, lo podés intervenir, podés hacer que llegue a buen puerto, aunque quiebre, pero digamos que sea una quiebra ordenada, digamos, y bueno, después te haces cargo de la empresa por 2 pesos y la haces funcionar ahí sí, con una intervención más importante, ¿no? Tengo una última pregunta porque ya en unos minutos nos vamos, pero seguramente lo vamos a desarrollar en otro momento, pero ¿hay una salida lógica a mediano plazo en este problema que yo veo? No sé si vos coincidís, que tiene Argentina, que es la falta de credibilidad en su dirigencia. ¿Vos ves una salida a pesar de esto? Y pero es lo mismo que hablamos recién hace un minuto del tema de la planificación. O sea, somos una Ferrari, literalmente yo creo que somos una Ferrari. O sea, por toda la situación de la Argentina es estratégicamente en el mundo es increíble. Tenemos recursos, pero para ser potencia mundial, de hecho lo fuimos en algún momento. O sea, los recursos sobran. No tenemos, digamos, problemas climáticos, más allá de alguna sequía de un año, no tenemos tornado, no tenemos maremoto, no tenemos nada. La verdad que somos un país que nos sobran recursos, literalmente creo que somos una Ferrari. Lo que pasa es que obviamente está siendo mal administrada desde hace muchísimos años, y hasta que eso no cambie, o sea, vamos a seguir siendo una Ferrari toda chocada, porque la van a seguir chocando. Entonces, la falta de manejo dirigencial
pero en todos los ámbitos, no solo en el político, también estamos hablando del empresario. Esto no es un problema meramente político, no es que los políticos están ahí porque son extraterrestres que llegaron de otra galaxia. O sea, obviamente alguien los votó y alguien se sintió identificado con ellos, y los empresarios argentinos no son los suizos, ¿sí? Y ni hablar de los dirigentes gremiales. O sea, todo el problema es más bien todo que una cosa en particular. Echarle la culpa solamente a los políticos me parece algo infantil. O sea, acá todo el mundo tendría que sentarse y ver su responsabilidad en esto como país, ¿no? O sea, culturalmente, ¿por qué llegamos a esta situación en donde las personas, o digamos los gobiernos que ganan son los mismos de antes, que nos metieron quizás en esta misma situación? O sea, la verdad que es como pegarse un tiro en el pie todo el tiempo, como si la gente no le hiciera historia y no supiera lo que pasó antes. Hay un monólogo de Tato Bores, que yo siempre lo miro de vez en cuando. Tato Bores, el humorista que escribía monólogos hace 30 años atrás, y hablaba de los monólogos, hablaba de 20 o 30 años para atrás. Hoy uno escucha un monólogo de Tato y es como si lo estuviéramos viviendo hoy. Entonces, como hace 40 años que estamos discutiendo si dólar sí, si exportamos, si no exportamos, si el agro, si el tipo de cambio, que el dólar blue, o sea, siempre discutiendo las mismas cosas. ¿Cómo puede ser que no avancemos? Eso es un problema, repito, que tiene que ver con cómo somos como país. O sea, echarle la culpa a los políticos me parece una actitud simplista y como que nos saca la responsabilidad. Lo que son es culpa de los políticos, no sé quién los puso ahí, nadie los votó, ¿no? O sea, termina pasando eso. Juan Pablo, te agradezco muchísimo, muy didáctica tus respuestas, y bueno, quedamos en contacto. Dale, para cuando ustedes gusten. Gracias por el llamado.